Merhaba, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí, otro video más. Y bueno, vamos a comenzar con el siguiente capítulo, capítulo 7 me parece que es el cristianismo primitivo. Y bueno, para las personas que han seguido los videos anteriores, saben que es desde una perspectiva cronológica, desde una perspectiva histórica, pero también desde una perspectiva narrativa. Me gusta escribir, así que bueno, hago algunos, algunas anotaciones con respecto a la información que tengo y pues lo comparto. Si alguien tiene alguna duda, comentario, si alguien quiere aportar más, si también alguien quiere tener la oportunidad de explorar algún tema, escríbanlo y yo con mucho gusto voy a estar contestando. Si alguien dice, oye, tengo dudas sobre esta línea, sobre la historia de esta cultura, con mucho gusto, para que yo también sepa qué les va haciendo sentido y qué les va gustando. Así que bueno, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Acompáñame. Y dice, no comenzó en templos, sino en susurros. No nació en palacios, sino entre casas humildes, en caminos polvorientos, en reuniones clandestinas, al caer por la noche. El cristianismo primitivo no fue una religión al principio, fue una voz que hablaba de amor radical, de dignidad humana, de libertad interior, una voz que el imperio no pudo callar. Era un mundo dominado por Roma en ese momento. Todo tenía precio, la tierra, la ley, el nombre, la vida. El imperio se sostenía sobre tres pilares: el poder, el miedo y el silencio. Para entonces apareció una semilla que no se sembró en el suelo, sino en la conciencia. Decía que el reino de Dios no estaba en templos ni en construcciones, sino dentro de nosotros. Esa idea no era solamente espiritual, era profundamente peligrosa, porque si el templo ya no era de piedra, si Dios ya no podía vivir en altares de poder, si lo divino podía habitar entre los pobres, entre los esclavos, entre las mujeres o entre los extranjeros, entonces el mundo había cambiado. Las primeras comunidades no tenían altares, ni jerarquías, ni tronos, compartían el pan, cantaban en susurros, se llamaban hermanos entre sí. El más grande era el que servía, era el que tenía más. El que tenía más lo ponía sobre la mesa. No habría tronos, solo mesas. No había sacerdotes, sino anfitriones. El cristianismo primitivo no fue una institución, fue una mesa compartida. La fe no se enseñaba con discursos, sino con vidas. No se imponía, se contagiaba. No vivía del temor al castigo, sino del deseo a la libertad. Roma no entendía ese mensaje. Preguntaba, ¿dónde está tu templo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde están tus sacrificios? Y ellos respondían, su templo es el cuerpo. Su Dios vive en el interior. Su sacrificio es el amor. Entonces Roma los llamó peligrosos. Los cristianos no negaban al César, pero no le ofrecían lo único que él exigía: adoración. Esa negativa significaba rebelión espiritual. No buscaba un trono, pero estaba cambiado el significado del poder. No formaban ejércitos, pero derrumbaron imperios desde el interior. Entre catacumbas, cartas clandestinas y reuniones en casas, la comunidad cristiana se volvió una red invisible. Como el viento no tenía forma, pero movía todo. Como la semilla que parecía frágil, pero contenía un bosque entero. Como el fuego, no se veía en el día, pero iluminaba en la noche. Roma intentó callarla, quemó manuscritos, persiguió ancianos, silenció profetas, pero la voz seguía resonando, porque no vivía en libros ni en templos, vivía en el corazón de los hombres. Y cuando al imperio finalmente se cansó de perseguirlos, descubrió que ya no podía vencerlos, porque ellos no peleaban con espadas, sino con esperanza. El cristianismo primitivo fue esto, una revolución espiritual nacida desde el silencio,
una palabra pronunciada con gestos, un Dios que no se mostró poderoso sino vulnerable, un Dios que no bajó del cielo como trueno sino como una persona. Y desde entonces nunca más fue posible callar esa voz, porque esa voz ya tenía un cuerpo, el ser humano. Y bueno, pues hoy te comparto esto. La verdad es que es uno de los escritos que más me ha gustado, conecto mucho con ello y pues es parte de lo que somos, ¿no? Por lo menos en esta parte del mundo, las influencias judocristianas, los mitos judocristianos y grecorromanos son los que conocemos más y que muchos pudieran pensar que partimos desde aquí, ¿no? Pero antes hubo historia, después hubo historia y solamente te comparto para que puedas ubicarte en una cronología y puedas entender que no siempre fue así y que muchas veces creemos que las cosas han sido así como las creemos y tienen un contexto histórico o tienen sucesos eh, que hicieron que cambiaran el rumbo de las cosas. Así que bueno, te comparto este episodio. Deseo que te haya gustado. Nos estamos viendo la siguiente semana con otro tema diferente. Así que bueno, agradezco. Bendiciones. Nos estamos viendo pronto. Shalom, shalom.